En 30 segundos vas a ver algo que los libros de historia nunca te enseñaron. Un imperio que gobernó al 44% de toda la humanidad, que producía hielo en el desierto a 40 grados de calor, que pagaba salarios más altos a las mujeres que a los hombres hace 2500 años, que construyó el primer Internet de la historia, que resolvió el problema del agua en el desierto con una ingeniería tan precisa que todavía funciona hoy, y que fue borrado deliberadamente de la memoria occidental. Todo esto es real, todo tiene prueba arqueológica, todo ocurrió aquí, en este lugar exacto, en este calor exacto. Alguien decidió construir el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces, no en la franja fértil del Nilo, no en las llanuras irrigadas entre el Tigris y el Éufrates, no en las costas templadas del Mediterráneo, donde el agua llueve con regularidad y los árboles crecen sin que nadie los cuide demasiado. Aquí, en el desierto. Los números del imperio persa en su momento de máxima expansión, alrededor del año 500 a.C., son números que el cerebro humano procesa como abstracciones porque son demasiado grandes para hacerse concretos. 8 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Para visualizarlo, eso es toda Europa, más toda América del Norte, más la mitad de América del Sur. Todo eso bajo una sola administración, bajo un solo sistema legal, bajo una sola moneda y un solo sistema de comunicaciones. 50 millones de personas, el 44% de la población humana total de la Tierra en ese momento. Detente en ese número, 44%. El Imperio Británico en su momento de máxima extensión gobernó sobre el 26% de la superficie terrestre y sobre el 23% de la población mundial. Se le llama el mayor imperio de la historia. El imperio persa aqueménida gobernó sobre casi el doble de porcentaje de seres humanos y lo hizo 500 años antes de que existiera Roma como potencia. Y lo hizo desde aquí, desde este desierto, desde esta meseta de roca y polvo, donde la supervivencia misma parece un proyecto de ingeniería. ¿Cómo? Esa es la pregunta, la única pregunta que importa esta noche. Y la respuesta honesta es que los libros de historia estándar no la responden completamente. Te hablan de reyes, de batallas, de conquistas, de la genialidad militar de Ciro y de la capacidad organizativa de Darío. Todo eso es verdad, pero es la superficie. Debajo de la superficie hay algo que los libros no suelen contar porque es más difícil de dramatizar que una batalla, más difícil de convertir en héroe o en villano. Debajo de la superficie hay ingeniería. Hay matemáticas aplicadas al problema del agua en el desierto. Hay física aplicada al problema del calor extremo. Hay logística aplicada al problema de comunicación a través de continentes. Hay gestión de recursos humanos aplicada al problema de construir monumentos de 100 toneladas sin matar a nadie en el proceso. Esos son los cimientos reales del imperio, no la espada, el conocimiento. Hay una frase que los ingenieros modernos usan cuando estudian las grandes obras de la antigüedad y encuentran soluciones que no deberían existir con la tecnología disponible en su época. La llaman ingeniería imposible. No imposible en el sentido sobrenatural. Imposible en el sentido de que si le preguntas a un ingeniero del siglo XXI cómo se hace eso con los materiales y las herramientas disponibles hace 2500 años, la respuesta honesta es: no lo sé. El imperio persa está lleno de esa ingeniería imposible. Esta noche vamos a estudiarla, vamos a entender cómo funcionaba y vamos a descubrir algo que quizás no esperas, que esa ingeniería imposible de hace 2500 años no es historia muerta, está viva, funciona hoy, y en algunos aspectos específicos que vamos a detallar, el mundo del siglo XXI está intentando desesperadamente reinventarla porque la necesita. Todo empieza con el agua. No como metáfora, como realidad física implacable. En la meseta irania, donde el imperio persa nació y desde donde se expandió, la lluvia media anual en las zonas más habitables oscila entre 100 y 200 milímetros.
En las zonas del desierto central, entre 10 y 50 milímetros. Para comparar, la ciudad de Madrid, que no es precisamente un paraíso húmedo, recibe 400 milímetros anuales, el doble del mejor caso Irania y 8 veces más que las zonas desérticas donde los persas construyeron algunas de sus ciudades más importantes. El problema del agua en la meseta irania no era un problema de ingeniería, era un problema existencial. Sin solución al problema del agua no había agricultura. Sin agricultura no había población sedentaria. Sin población sedentaria no había ciudad. Sin ciudad no había imperio. Los persas resolvieron ese problema con una tecnología que en términos de elegancia conceptual y durabilidad práctica no tiene igual en la historia de la ingeniería humana: el Kanat. Ya hemos hablado del Kanat en episodios anteriores, pero esta noche quiero llevarte a un nivel de detalle técnico que no hemos tocado antes. Porque es en ese detalle donde la verdadera genialidad aparece. Un Kanat comienza con lo que los ingenieros llaman el pozo madre. El pozo madre es el punto de acceso al acuífero subterráneo en las laderas de la montaña. En los sistemas más ambiciosos, ese pozo desciende hasta 300 metros de profundidad. 300 metros, la altura de la Torre Eiffel medida desde el suelo hasta la punta de la antena. Excavado a mano, en la oscuridad total, sin iluminación artificial excepto pequeñas lámparas de aceite que consumían el oxígeno del aire confinado, con picos de hierro y cestas de esparto para sacar la tierra, por trabajadores que descendían atados a cuerdas y que dependían de los que estaban arriba para sobrevivir. No era trabajo para personas con claustrofobia. Pero encontrar el agua era solo el comienzo. El verdadero desafío técnico del Kanat era lo que venía después: el túnel horizontal. Desde el fondo del pozo madre, los mukanis, los maestros ingenieros del Kanat, excavaban un túnel que podía extenderse durante kilómetros, en algunos casos decenas de kilómetros, desde la falda de la montaña hasta la llanura donde estaba la ciudad. Ese túnel tenía que cumplir una condición técnica de una precisión que resulta casi increíble cuando se piensa en las herramientas disponibles. La pendiente tenía que ser exactamente correcta, no aproximadamente correcta, exactamente. Si la pendiente era demasiado pronunciada, el agua fluiría con demasiada velocidad y erosionaría las paredes del túnel. En semanas o meses, el túnel se derrumbaría desde dentro, destruyendo años o décadas de trabajo. Si la pendiente era demasiado suave, el agua no llegaría a fluir o lo haría tan lentamente que la evaporación y la filtración la harían desaparecer antes de llegar a destino. La pendiente óptima para un túnel de Kanat está entre 1 y 2 milímetros de descenso por cada metro de longitud horizontal. 1 o 2 milímetros por metro. A lo largo de kilómetros de túnel, en la oscuridad total, sin instrumentos de medición modernos. ¿Cómo lo hacían? La herramienta principal era sorprendentemente simple: la plomada y el nivel de agua. Los mukanis usaban cuerdas con pesos para establecer la vertical y recipientes de agua para establecer la horizontal. A partir de esas dos referencias podían calcular cualquier ángulo intermedio con una precisión notable. El método de excavación añadía una capa adicional de inteligencia al sistema. El túnel no se excavaba desde el pozo madre hacia la ciudad, se excavaba en dirección contraria, desde la ciudad hacia la montaña. Y a intervalos regulares de entre 20 y 30 metros se perforaban pozos verticales de acceso que cumplían dos funciones. La primera función era práctica: sacar la tierra excavada y bajar suministros y reemplazos para los trabajadores. La segunda función era técnica y genial. Cada pozo de acceso permitía a los ingenieros en la superficie verificar que el túnel estaba en el nivel correcto usando mediciones desde arriba. Era un sistema de control de calidad distribuido. Cada pozo de acceso era un punto de verificación. Si el túnel se desviaba de la pendiente correcta en un tramo, el error se detectaba en el siguiente pozo y podía corregirse antes de que se propagara a lo largo de kilómetros. El Kanat de Gonabad, en la provincia de Jorasán Razavi, es el más asombroso que existe. Tiene 70 kilómetros de longitud, 427 pozos de acceso verticales. El pozo madre desciende 300 metros. Ha estado funcionando de manera continua durante aproximadamente 2.500 años. No es un monumento arqueológico, es infraestructura activa. Hoy mismo,
mientras lees estas palabras, el agua del Qanat de Gonabad está fluyendo bajo el desierto hacia la ciudad de Gonabad, irrigando campos, llenando depósitos domésticos, exactamente como lo ha hecho desde la época aqueménida. 2500 años de funcionamiento continuo, sin electricidad, sin bombas, sin mantenimiento mayor excepto la limpieza periódica de los canales. Nada de lo que la ingeniería moderna ha construido en los últimos 2 siglos tiene ese historial de durabilidad. Pero el Qanat no es solo un triunfo de ingeniería hidráulica, es la explicación de por qué el imperio persa pudo existir donde existió. Los arqueólogos e historiadores que han estudiado la distribución geográfica del imperio aqueménida han encontrado algo notable cuando superponen los mapas de expansión imperial sobre los mapas de distribución de Qanats conocidos. El imperio se expandió exactamente hasta donde los Qanats podían seguirle. No fue una coincidencia, fue una estrategia. Cuando el ejército persa conquistaba una nueva región, una de las primeras acciones era la evaluación hidrológica del territorio. ¿Dónde estaban los acuíferos? ¿Qué pendiente tenía el terreno? ¿Cuánto costaría construir un Qanat que hiciera habitable la región de manera permanente? La conquista militar abría el territorio. El Qanat lo hacía viable para la civilización. El ejército llevaba la bandera, los muqanis llevaban el agua. Y sin el agua, la bandera no servía para nada. Hoy, el sistema de Qanats iraní es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 37.000 Qanats todavía funcionales en territorio iraní, miles más en Afganistán, en Pakistán, en Arabia, en el norte de África, donde los ingenieros persas o sus discípulos llevaron la tecnología hace siglos. Y en el siglo XXI, mientras el mundo debate con urgencia creciente cómo gestionar el agua en un planeta que se calienta y donde los acuíferos superficiales se agotan, los ingenieros hidráulicos de Marruecos, de Chile, de Arabia Saudí, de California, están estudiando los Qanats con una seriedad que hace 40 años habría parecido excéntrica. La solución al problema del agua del siglo XXI puede estar en la tecnología del siglo VIII a.C. Eso no es nostalgia, es ingeniería. Ahora necesito contarte algo que cambia completamente la narrativa que el cine y la cultura popular han construido sobre cómo se construyeron las grandes civilizaciones antiguas. Y lo cambia no con teorías, ni con especulaciones filosóficas. Lo cambia con documentos, con números, con nombres, con fechas, con recibos de pago. Corre el año 1933. El arqueólogo Ernst Herzfeld, trabajando para el Oriental Institute de la Universidad de Chicago, está excavando en la esquina noreste del complejo de Persépolis cuando sus herramientas encuentran algo que no esperaba. No es una estatua, no es un bajorrelieve, no es una inscripción real. Son cajas. Cajas de arcilla selladas que contienen tablillas. Decenas de tablillas al principio, luego cientos, luego miles. En los años siguientes, el equipo del Oriental Institute recuperará más de 30.000 tablillas de arcilla escritas en elamita, el idioma administrativo del Imperio Persa. La excavación más importante para entender la economía del mundo antiguo no era una tumba de faraón ni un archivo de decretos reales. Era la nómina de Persépolis. Las tablillas de la fortaleza de Persépolis, como se llaman técnicamente, fueron estudiadas durante décadas por los especialistas del Oriental Institute. El proceso de descifrado y análisis fue lento, meticuloso, y sus resultados fueron publicados en monografías académicas que llegaron a muy pocas personas fuera del mundo especializado. Lo que esas tablillas revelan merece una audiencia mucho mayor, porque lo que revelan desmonta completamente el mito más persistente sobre la construcción de las grandes civilizaciones antiguas, el mito de la esclavitud como motor de la grandeza. Las tablillas registran pagos, miles y miles de transacciones económicas individuales, con nombres propios, con fechas, con cantidades específicas de plata, de cebada, de vino, de aceite. Cada transacción es un pago a un trabajador por un trabajo específico. Los trabajadores tienen origen geográfico registrado. Hay babilonios,
Hay jónicos, griegos de la costa de Anatolia, hay egipcios, hay lidios, hay persas, hay medos. Hay trabajadores cuyo origen geográfico los epigrafistas no han podido identificar con certeza y que probablemente venían de regiones todavía más lejanas. No son esclavos, son contratados, profesionales en desplazamiento que han viajado desde su ciudad de origen a Persépolis, a veces durante meses de viaje, porque el imperio persa pagaba bien y pagaba con regularidad. Los salarios estaban estratificados con una sofisticación que los economistas modernos reconocen inmediatamente como un sistema de compensación basado en habilidades. Un trabajador no cualificado recibía aproximadamente 10 litros de cebada al día, más una ración de vino y aceite. Un artesano cualificado recibía entre 15 y 20 litros de cebada más componentes adicionales. Un maestro artesano, alguien con habilidades técnicas especializadas en escultura, cantería de precisión o trabajo con metales preciosos, podía recibir 3 o 4 veces lo que el trabajador no cualificado. Y aquí está el dato que, cuando se publicó por primera vez, generó incredulidad entre los historiadores no especializados. En múltiples registros, las trabajadoras especializadas, identificadas en las tablillas con el término arashara, supervisoras o maestras de obra, recibían salarios superiores a los de sus equivalentes masculinos. No igual, superiores, basados estrictamente en la evaluación técnica de su habilidad y de los resultados de su trabajo. Pero el sistema laboral de Persépolis tenía todavía más dimensiones que los textos académicos estándar raramente mencionan. Las tablillas registran subsidios por desplazamiento. Los trabajadores que viajaban desde provincias lejanas recibían una asignación de viaje que cubría sus gastos de traslado desde su ciudad de origen. Era el equivalente antiguo de los gastos de viaje que cualquier empresa moderna paga a sus empleados cuando los desplaza. Las tablillas registran raciones especiales para situaciones especiales. Hay registros de trabajadores enfermos que continúan recibiendo raciones aunque no puedan trabajar. Hay registros de accidentes laborales seguidos de pagos continuados al trabajador incapacitado. Y luego están los registros que más me impresionan, por lo que implican sobre la visión que el imperio tenía de sus trabajadores como seres humanos completos, no como unidades de producción. Las madres. Las tablillas de Persépolis contienen registros específicos de trabajadoras que habían dado a luz recientemente, no solo que siguieron cobrando durante el periodo de recuperación, aunque eso ya sería notable para cualquier estándar de la antigüedad. Cobraron más. Las tablillas muestran que las mujeres que acababan de dar a luz recibían una bonificación especial de raciones, cebada extra, vino extra, en algunos casos raciones de carne que no aparecen en los registros estándar de trabajadores ordinarios, y la cantidad de la bonificación variaba según el sexo del recién nacido, lo cual refleja las diferencias culturales de la época en la valoración de los hijos, pero el principio subyacente es lo que importa. El sistema reconocía que una mujer que acaba de parir tiene necesidades nutricionales aumentadas, y el imperio cubría esas necesidades como parte de su responsabilidad como empleador. Baja de maternidad con bonificación nutricional. En el siglo V a.C., en el imperio que Hollywood pintó de esclavos encadenados. Hay un último elemento del sistema laboral de Persépolis que quiero mencionar porque tiene implicaciones que van más allá de la economía. Los trabajadores tenían días libres. Las tablillas registran ausencias no penalizadas en fechas que corresponden a festividades religiosas y calendáricas. Los trabajadores babilonios tenían sus festividades. Los trabajadores griegos tenían las suyas. Los trabajadores persas tenían las zoroástricas, y el sistema administrativo de Persépolis las reconocía todas. No había un solo calendario oficial del imperio que todos los trabajadores debían seguir.
Había un calendario de producción flexible que acomodaba la diversidad religiosa de una fuerza de trabajo que venía de docenas de culturas distintas. Eso no es solo administración eficiente, eso es una filosofía. La misma filosofía que hizo que Ciro se postrara ante Marduk en Babilonia y que Darío financiara la reconstrucción del Templo de Jerusalén. El respeto a la diversidad no era un ideal abstracto en el imperio persa, era política de recursos humanos. Y ahora llegamos al momento que anuncié al principio. El momento del minuto 32 que iba a cambiar tu manera de ver el mundo moderno. Es agosto. Centro de Irán. 45 grados a la sombra. Una persona entra en un edificio y siente frío. No frescor. No la diferencia de temperatura que sientes cuando entras en una tienda con aire acondicionado en verano. Frío genuino. La clase de frío que hace que los músculos se tensen ligeramente, que la piel se ponga de piel de gallina, que el contraste con el exterior sea tan pronunciado que el cuerpo tarde un momento en ajustarse. Y esta persona está en el siglo V antes de Cristo. No hay electricidad, no hay compresor, no hay refrigerante, no hay ninguna fuente de energía mecánica o química que el mundo moderno asocie con la producción de frío. Solo piedra, adobe, geometría y un conocimiento extraordinariamente sofisticado de cómo se comporta el calor. El Yakchal es la primera de las dos tecnologías que hacían posible esa experiencia imposible. La cúpula exterior, entre 15 y 20 metros de altura según el tamaño de la instalación, es solo la parte visible del sistema. La parte que los turistas fotografían y que parece desde fuera simplemente un gran montículo de adobe con forma de cono. Debajo de esa cúpula hay una cámara subterránea de dimensiones considerables. Algunos yakchales tenían cámaras subterráneas de más de 5 metros de profundidad y varios cientos de metros cúbicos. Y en esa cámara, enterrado en paja y serrín para aislarlo del calor exterior, había hielo. Hielo real. Bloques de hielo puro que habían sido cortados de las piscinas de congelación durante el invierno y almacenados aquí para el verano. El material de construcción es lo primero que hay que entender. Las paredes del Yakchal no están hechas de adobe ordinario. Están hechas de una mezcla específica que los ingenieros persas desarrollaron, probablemente a lo largo de generaciones de experimentación, y que ellos llamaban sarush. El sarush es una composición de arena, arcilla, cal, ceniza de madera, clara de huevo y pelo de cabra. Las proporciones exactas variaban según la región y la disponibilidad de materiales, pero el resultado final era siempre el mismo: un material de construcción con propiedades extraordinarias. Era casi impermeable al agua. Las paredes de un yakchal bien construido podían estar en contacto con la humedad del hielo durante décadas sin degradarse significativamente. Y tenía una conductividad térmica excepcionalmente baja. Eso significa que transfería muy poco calor entre el interior y el exterior. El calor del desierto iraní en agosto no podía penetrar fácilmente a través de 2 metros de sarush bien curado. Los ingenieros modernos que han analizado muestras de sarush en laboratorio han encontrado que sus propiedades aislantes son comparables a las de materiales de construcción modernos específicamente desarrollados para aislamiento térmico. Una receta encontrada empíricamente hace 2500 años, sin conocimiento de física molecular, sin análisis de laboratorio, sin ningún instrumento de medición de conductividad térmica. Solo observación, prueba, error, ajuste. Generaciones de conocimiento acumulado. Pero el sarush es solo el primer nivel del sistema. La geometría de la cúpula es el segundo nivel. La forma cónica del yakchal no es estética ni arbitraria, es funcional en un sentido muy preciso. El calor se mueve, sube. La física del calor en un espacio cerrado es simple y constante. El aire caliente asciende. El aire frío desciende. Una cúpula cónica aprovecha exactamente ese principio. El aire caliente que se filtra a través de las paredes, por pequeña que sea esa filtración,
asciende naturalmente hacia la punta del Yaxchal. En la punta del Yaxchal hay una abertura pequeña, cuidadosamente diseñada, que permite que ese aire caliente escape al exterior. El aire frío que se genera con el contacto con el hielo almacenado desciende y se acumula en la parte baja de la cámara, exactamente donde está el hielo, creando una capa de aire frío que actúa como segunda capa de aislamiento. El sistema genera su propio microclima. La cúpula no lucha contra el calor, lo maneja, lo dirige, usa sus propias propiedades físicas para expulsarlo. Y luego está el elemento que completa el sistema y que conecta el Yaxchal con la otra gran invención térmica persa, el Badgir, la torre del viento. Ya la hemos descrito en episodios anteriores, pero esta noche quiero mostrarte cómo los persas conectaban el Badgir y el Yaxchal en un sistema integrado que producía resultados que hoy llamaríamos aire acondicionado. El Badgir captura el viento, lo dirige hacia abajo, al interior del edificio. Pero en los sistemas más sofisticados, ese flujo de aire no va directamente a las habitaciones. Pasa primero por un canal que atraviesa el Yaxchal o por una cámara adyacente donde hay bloques de hielo en proceso de fusión lenta. El aire seco y caliente del desierto, al pasar sobre el hielo o el agua helada, baja su temperatura drásticamente por transferencia de calor y por evaporación. Lo que llega a las habitaciones es aire que ha sido enfriado activamente por el contacto con el hielo, no solo por el movimiento y la evaporación. Era un sistema de aire acondicionado activo, con refrigeración real, producida sin electricidad, sin motor, sin ningún insumo energético, excepto el viento que soplaba y el hielo producido durante el invierno anterior. La diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de un edificio bien equipado con Badgir conectado a Yaxchal podía alcanzar los 15 o 20 grados en las horas más calurosas del día. 15 o 20 grados de diferencia. Ahora viene la parte que cambia tu perspectiva sobre el presente. El mundo moderno enfrenta un problema que los ingenieros climáticos llaman la paradoja del aire acondicionado. El problema es este. El calentamiento global hace que las temperaturas extremas sean más frecuentes e intensas, lo que aumenta la demanda de sistemas de aire acondicionado. Pero los sistemas de aire acondicionado modernos consumen grandes cantidades de electricidad generada en gran parte por combustibles fósiles y emiten refrigerantes que son gases de efecto invernadero potentes. Es decir, para combatir el calor causado en parte por las emisiones, producimos más emisiones para enfriar los edificios. La paradoja del aire acondicionado. Los arquitectos y los ingenieros climáticos del siglo XXI están buscando activamente sistemas de enfriamiento pasivo que rompan esa paradoja, sistemas que enfríen sin consumir energía ni emitir gases. Y lo que están encontrando, repetidamente, en sus investigaciones de ingeniería bioclimática, es que los principios que buscaban ya estaban aplicados con notable sofisticación en los Badgires y Yaxchales persas. Varios proyectos de arquitectura sostenible en Europa, en China, en los Emiratos Árabes, están construyendo torres de viento y sistemas de enfriamiento evaporativo basados directamente en los principios del Badgir persa. El futuro del clima controlado sin emisiones tiene 2500 años de historia. Tienes el agua, tienes los trabajadores, tienes los palacios y las ciudades refrigeradas. Pero nada de eso sirve si no puedes comunicarte. Y aquí está el desafío fundamental que cualquier imperio que supere cierto tamaño tiene que resolver o desintegrarse. La velocidad de la información. Imagina que eres el gobernador de la satrapía de Lidia, en la costa del Egeo. Hay una rebelión en ciernes. Necesitas refuerzos militares del ejército central. Necesitas una decisión del rey sobre cómo proceder diplomáticamente con las ciudades griegas vecinas que están agitando a tu población. Con un mensajero a caballo viajando a velocidad normal, tu mensaje llega a Susa, la capital, en 90 días. La respuesta del rey llega en otros 90. 180 días en total. 6 meses.
En 6 meses, una rebelión que podría haberse sofocado con una intervención rápida se ha convertido en una guerra que requiere un ejército completo para aplastar. En 6 meses, una ciudad griega que podría haberse ganado con una concesión diplomática oportuna ha firmado alianza con Esparta. En 6 meses, el imperio puede haberse desintegrado. La velocidad de la información no era un lujo para el imperio persa. Era la diferencia entre existir y no existir. Darío I entendió esto con una claridad que ningún gobernante anterior había demostrado en términos de infraestructura concreta, y construyó la solución más ambiciosa que la tecnología de su época podía producir: el Camino Real. 2.699 kilómetros de camino pavimentado, desde Susa, en el corazón del imperio, hasta Sardes, la capital de la satrapía de Lidia en la costa del Egeo. No era solo un camino, era un sistema. El hardware del camino era el camino en sí, pavimentado en las secciones donde el terreno lo requería, drenado para evitar el deterioro por la lluvia, con puentes en los cruces de ríos y pasos habilitados en los puntos donde las montañas lo hacían necesario. Tenía una anchura mínima estándar en todo su recorrido que permitía el cruce de 2 carros en direcciones contrarias. Estaba flanqueado por postes de marcación regulares que permitían a los viajeros saber en todo momento dónde estaban y cuánto faltaba para la siguiente estación. Era la primera infraestructura de transporte estandarizada a escala continental. Pero el hardware del camino era casi secundario comparado con el software del sistema que se ejecutaba sobre él: el chaparcané, la palabra persa para el sistema de relevos de mensajeros que hacía del camino real algo cualitativamente diferente a cualquier ruta de comunicación anterior. Cada 24 kilómetros exactos a lo largo del camino real había una estación de relevo. 24 kilómetros es la distancia que un caballo puede recorrer a máxima velocidad antes de necesitar descanso. Los ingenieros persas calcularon esa distancia con precisión veterinaria. En cada estación había caballos frescos, había jinetes preparados, había alimentos y agua para los mensajeros y los animales. Había personal permanente cuya única función era mantener el sistema funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El sistema no dormía. El procedimiento de transferencia del mensaje estaba optimizado hasta el último segundo. El jinete llegaba a la estación al galope tendido. Sin frenar completamente, hacía la transferencia del mensaje: la tablilla de arcilla o el rollo de papiro o la tablilla de madera con inscripciones, al nuevo jinete que ya estaba montado en el caballo fresco y esperando. El tiempo de parada en cada estación estaba medido en segundos, y el nuevo jinete salía a máxima velocidad hacia la siguiente estación, 24 kilómetros más adelante. 111 estaciones de relevo en los 2.699 kilómetros del camino real, con transferencia perfecta en cada estación, día y noche, con nieve, con lluvia, con tormentas de arena, con el calor del verano iraní que hacía que los caballos sudaran litros por hora. El resultado era un tiempo de transmisión que Heródoto documentó con el asombro de alguien que no podía creerlo aunque lo estaba midiendo él mismo. Un mensaje recorría los 2.699 kilómetros del camino real en 7 días. 7 días. Un viajero ordinario, con caballo y suficiente dinero para pagar posadas y alimentos, tardaba 90 días en hacer el mismo recorrido. El chaparcané era 13 veces más rápido que el transporte ordinario. Para encontrar un precedente de ese nivel de ventaja de velocidad en las comunicaciones, habría que esperar al telégrafo del siglo XIX, que podía transmitir un mensaje en minutos frente a las semanas del correo a caballo. El chaparcané persa fue el equivalente funcional del telégrafo para su época. Y aquí está el dato que muy pocas personas conocen y que conecta directamente el imperio persa con el mundo moderno.
Las palabras que Heródoto usó para describir a los mensajeros persas en su historia fueron siglos después grabadas en la fachada de un edificio en la ciudad de Nueva York. Heródoto escribió, refiriéndose a estos mensajeros, «Ningún mortal viaja más rápido. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor de la oscuridad de la noche les impiden completar su recorrido con la máxima velocidad». Esas palabras, adaptadas, son hoy el lema oficial del Servicio Postal de los Estados Unidos. Están grabadas en la fachada de la Oficina Central de Correos de la ciudad de Nueva York desde 1914. El servicio postal moderno lleva inscrita en su edificio más emblemático su deuda con el Chapar-Khané persa. Cada vez que recibes una carta, estás recibiendo el eco de un sistema de comunicaciones que Darío I diseñó hace 2500 años. En la primavera del año 330 a.C., Alejandro de Macedonia prendió fuego a Persépolis. Ya hemos contado esa historia en episodios anteriores. El fuego que consumió los techos de cedro en una noche, los capiteles de oro que se derritieron, las tablillas de la biblioteca que ardieron. Pero esta noche quiero detenerme en algo que ese fuego no pudo destruir. El fuego puede destruir edificios, puede destruir tablillas, puede destruir registros escritos. No puede destruir conocimiento que vive en las mentes y en las prácticas cotidianas de las personas. El Mucaní, que construía Qanats en el año 330 a.C., siguió construyéndolos en el año 300. Sus hijos los construyeron en el año 300. Sus nietos en el año 270. El incendio de Persépolis no interrumpió ni por un año la construcción de Qanats en la meseta iraní, porque el conocimiento de cómo construir un Qanat no estaba en el palacio de Persépolis, estaba en las manos de los mucanís. Lo mismo ocurrió con el Badghir, con el Yakchal, con el Sarush, con el Chapar-Khané, cuyo principio de estaciones de relevo fue adoptado por los sucesores del imperio persa, los partos primero, los sasánidas después, el imperio islámico más tarde y que llegó finalmente al sistema postal mongol, el Yam, que Gengis Khan usó para comunicar su imperio en el siglo XIII. La cadena de transmisión del conocimiento técnico persa no fue interrumpida por Alejandro, fue incorporada a los imperios que vinieron después, porque el conocimiento útil no muere con los imperios que lo producen, migra, se adapta, se reinventa en nuevos contextos. La lista de cosas que usamos hoy que tienen raíces directas en la civilización iraní antigua es más larga de lo que la mayoría de las personas imagina. El sorbete. La palabra sorbete viene del árabe sharba, que viene del persa sharbat, que era la bebida helada que los persas preparaban con el hielo de sus yakchales y agua perfumada con frutas y rosas. El helado que existe en todas las culturas del mundo tiene su origen técnico en la producción de hielo del yakchal persa. Los molinos de viento. La primera descripción documentada de un molino de viento en la historia es una descripción de un molino persa del siglo VII de nuestra era en la región de Sistán. El principio aerodinámico que usaban venía directamente de la tradición del Badghir. Desde Persia, los molinos de viento se extendieron hacia el oeste, llegando a Europa en el siglo XII. Los molinos holandeses que iconográficamente representan la Europa del Norte son descendientes tecnológicos del Badghir iraní. El ajedrez. El juego que llamamos ajedrez llegó a Europa a través de los árabes, que lo habían tomado de Persia. En persa se llama shahmat, que significa el rey ha muerto, y de esa palabra viene el término jaque mate. Los persas lo habían recibido de la India, pero su transmisión al mundo occidental fue completamente persa. La poesía lírica. La tradición del ghazal, la forma poética que expresa el amor y el deseo con una libertad y una belleza que pocas formas literarias del mundo igualan, es una creación de la tradición lírica persa. A través del contacto islámico con Europa, influyó en la poesía trovadoresca provenzal del siglo XII y a través de ella en toda la tradición lírica occidental. Los derechos humanos. El Cilindro de Ciro sigue siendo el documento más citado en las Naciones Unidas cuando se habla de los orígenes históricos del concepto de derechos humanos. Hay una réplica exacta del cilindro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Y luego está la dimensión que más me interesa personalmente, porque conecta la tecnología antigua con los desafíos más urgentes del presente: la gestión del calor sin emisiones. El siglo XXI enfrenta una paradoja climática que los ingenieros del mundo están intentando resolver. A medida que el planeta se calienta, la demanda de refrigeración aumenta, pero la refrigeración moderna consume electricidad y emite gases que aceleran el calentamiento. Es un círculo vicioso, y romperlo requiere sistemas de refrigeración que funcionen sin consumir energía convencional. Los badgires y yakchales persas son sistemas de refrigeración que funcionan sin consumir energía convencional, no como curiosidades históricas, como tecnologías funcionales cuyos principios físicos son perfectamente válidos en el siglo XXI. El Masdar Institute en Abu Dhabi, uno de los centros de investigación de arquitectura sostenible más avanzados del mundo, ha construido torres de viento modernas basadas en el diseño del badgir. Sus pruebas muestran reducciones de temperatura interior de hasta 15 grados comparado con edificios convencionales sin sistemas activos de refrigeración. 15 grados, exactamente lo que los ingenieros persas de hace 2500 años conseguían con el mismo principio. Hemos recorrido esta noche un territorio enorme. Hemos bajado 300 metros bajo la tierra en los pozos madre de los Qanats. Hemos revisado las nóminas de 30.000 trabajadores libres que construyeron Persépolis con salarios y bajas de maternidad. Hemos entrado en el frío imposible de los yakchales en pleno verano del desierto. Hemos galopado junto a los mensajeros del Chaparcane a lo largo de 2.999 kilómetros en 7 días. Y en cada parada de ese viaje hemos encontrado la misma cosa: conocimiento, preciso, aplicado, acumulado durante generaciones, transmitido con cuidado, verificado en sus resultados. La civilización iraní antigua no fue grande porque tuvo reyes extraordinarios, aunque los tuvo. No fue grande porque tuvo ejércitos invencibles, aunque en su momento no tenía rival. Fue grande porque resolvió problemas. Problemas reales, concretos, físicos. Cómo conseguir agua en el desierto. Cómo soportar el calor extremo. Cómo comunicarse a través de continentes. Cómo motivar a los trabajadores para que construyeran bien en lugar de construir apenas lo suficiente para evitar el castigo. Y la manera en que resolvió esos problemas demuestra algo sobre la naturaleza del conocimiento humano que me parece fundamental. El conocimiento útil no tiene fecha de caducidad. Un principio físico que funciona para enfriar un edificio hace 2500 años sigue funcionando hoy, no porque el mundo no haya cambiado, sino porque la física no ha cambiado. El calor sube, el agua fluye cuesta abajo, el viento puede redirigirse, el aislamiento térmico puede calcularse. Esos principios son eternos, y las civilizaciones que los entiendan profundamente tendrán siempre una ventaja sobre las que confundan la novedad tecnológica con el progreso real. Esta noche, algún lugar en la meseta iraní, el agua corre en silencio bajo el desierto. En los Qanats de Gonabad, de Yazd, de Kerman, el agua que cayó como nieve en las cumbres del Zagros hace meses o años fluye lentamente hacia abajo, a través de kilómetros de túnel oscuro, siguiendo la pendiente calculada hace 2500 años con plomadas y recipientes de agua. No sabe que el imperio que la trajo aquí cayó hace siglos. No sabe que Alejandro quemó Persépolis, ni que los partos sustituyeron a los aqueménidas, ni que los sasánidas sustituyeron a los partos, ni que los mongoles arrasaron todo y las ciudades se reconstruyeron sobre las ruinas. El agua solo sabe fluir, hacia abajo, hacia la vida, hacia los campos y los depósitos y las casas donde las personas llevan viviendo, en algunos lugares, durante 3000 años ininterrumpidos. Esa continuidad es la verdadera medida de lo que el imperio persa construyó. No los palacios, no los ejércitos, no las inscripciones de los reyes. El agua que llega donde tiene que llegar. Mañana, como ayer, como hace 2500 años. Gracias por haber estado esta noche en este canal. Que tu descanso sea tan profundo como los acuíferos bajo el desierto de Yazd.
Que tus sueños tengan la precisión geométrica de la pendiente de un canat. Y que cuando mañana el mundo cotidiano regrese con su urgencia y su ruido, recuerdes que debajo de ese ruido, debajo del suelo de nuestras ciudades y de los cimientos de nuestra tecnología, corre el agua de una civilización que entendió algo que todavía estamos aprendiendo, que la grandeza no se construye con fuerza, se construye con conocimiento, y el conocimiento, cuando se cuida bien, dura eternamente.